Muy buenos días a todos los televidentes de CTV Barranquilla y a quienes se conectan a esta hora con nuestro programa Tu Médico en Línea y la sección de Salud Mental Positiva. Como todos los lunes y los jueves les acompaña Maura Alejandra Herrera, neuropsicóloga clínica, y de mi mano está Carlos José de los Reyes, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Alejandra. Un placer estar nuevamente aquí contigo y con todos nuestros televidentes y quienes nos siguen en las plataformas también. Hoy muy contento de poder estar trabajando un tema que creo que es de muchísimo interés para muchas personas. Es un tema que cada vez se va viendo más frecuentemente en la consulta clínica, que se observa también en las escuelas, y es el tema del autismo, ¿no? Hay muchas creencias y es probable que hayamos escuchado o visto por televisión, en películas, muchas características muy singulares de los trastornos del espectro del autismo. Y por eso queremos hoy dilucidar, aclarar muchas dudas que probablemente tengamos, que nos han llegado también a las redes sociales, de qué es eso del autismo, cuáles son esas características, en qué consiste. Y justamente tenemos a una persona muy idónea, una experta e invitada, es Silvana Margarita Franceschi, que es psicóloga especialista en trastornos cognitivos y el aprendizaje de la Universidad del Norte y psicóloga del Centro Neuroconductual del Caribe. Con ella estaremos trabajando esos temas. Tiene una amplia experiencia en trastornos del espectro del autismo. Bienvenida, Silvana. Gracias. Bienvenida, Silvana. Gracias. Bueno, así como lo mencionabas, Carlos, es uno de los temas que más nos consultan a nosotros como neuropsicólogos y de hecho que nuestros televidentes están muy atentos de recibir información. Por eso, como también mencionaba Carlos, es un tema bastante idóneo para el día de hoy, aparte porque hay muchos mitos alrededor de él, ¿no? Entonces nos gustaría que empezara Silvana contándole a nuestros televidentes, aquellos que ya tienen conocimiento acerca de lo que es el autismo, pero hay muchos de nuestros televidentes que no saben qué es el autismo. Bueno, dentro de los mitos que se tienen dentro del trastorno del espectro autista, el primero es la dificultad que tiene el niño para interactuar, pero se comprende o lo que los papás creen es que no van a lograr hacer esas interacciones. El segundo es que son niños que no hablan y que no van a lograr tener un tipo de comunicación. Y eso es como lo que trae mayores dificultades en términos generales y es la preocupación que los papás constantemente están preguntando. Lo que tenemos ahora y de lo que estamos viendo, digamos, en la consulta el día a día es que los niños y sobre todo en edades muy tempranas, sí hay una aparición del lenguaje, solamente que ese lenguaje no tiene, digamos, ese uso funcional en muchas ocasiones o están muy restringidos a demandas personales, es decir, si quieren algo, si desean hacer algo, pero no esa intención social de comunicarse con el otro. En edades más tardías vemos niños que se pueden comunicar adecuadamente con el otro, pero que de pronto no tienen tanto interés en la otra persona, en conocer sus ideas o sus pensamientos o sus opiniones, digamos, del área del lenguaje. A nivel social vemos que son niños que sí logran iniciar interacciones con el adulto, pero esas interacciones de pronto son un poco inusuales, son diferentes, son lo que podríamos llamar raras, por decirlo de alguna manera, y es lo que podemos observar o podemos ver. Hay algo que también es importante y es que hay muchas conductas que son repetitivas, es decir, que se pueden hacer a través de rituales o tienen intereses en particulares con algunos juguetes, por ejemplo, si son carros, solamente carros y de pronto ignoran lo que está a su alrededor, o con materiales específicos, de pronto no está en el carro, sino solamente el ver girar la llanta o de pronto una textura en particular y eso hace que el niño se conecte tanto sobre ese interés en particular que no se orienta a lo que está pasando a su alrededor. Cada caso es particular, realmente son características generales que van a evolucionar de diferentes maneras, que se van a presentar de diferentes maneras, no hay un caso que se parezca al otro. Y por lo tanto es importante, digamos, tener claridad sobre esa individualidad para poder trabajar sobre esa individualidad, algo que para mí es clave, digamos, dentro de este proceso, es evitar de pronto todo el tiempo darle, digamos, el nombre del espectro para referirse al niño, que es algo que suelen utilizar los papás usualmente, sino saber qué son esas características, saber sobre cuáles vamos a trabajar y hacia dónde vamos a potencializarlas. Excelente, entonces recapitulando un poco lo que nos dice Silvi, parecerían entonces haber, aquí yo siempre tomando apuntes muy juicioso, parecería haber tres características básicas, ¿no? La primera característica
tendría que ver con el desarrollo del lenguaje y del uso funcional del lenguaje. El uso funcional, entonces, lo entendemos como que el lenguaje sirva para comunicar ideas más allá que simplemente para tener un beneficio, ¿no? Sino que también sea para interactuar. ¿Es eso para lo que se interactuar. refiere, Es verdad? decir, aquí la característica principal es que el lenguaje debe utilizarse como una forma social como tal. Y que es la característica principal que existe dentro del espectro, y es que la intención no es social, es simplemente para comunicar algún interés o algún deseo en particular. Perfecto. Entonces tenemos esa primera característica, y es de el lenguaje con el lenguaje disfuncional, simplemente utilizado para un detalle específico de lo que a mí me interesa. Un segundo aspecto, que es la socialización, la capacidad de socializar, cuando entonces hay esas dificultades o incluso una socialización atípica, ¿no? Que realmente no solamente es una falta o ausencia, sino una socialización más extraña, en donde tal vez la persona no la conocen, pero ya son súper amigos, como que los dos extremos pueden verse. Y finalmente estaría la parte de los intereses restringidos. Me interesa un juguete, un tipo de actividades, algo muy específico, que justamente es lo que nosotros podemos observar. Pero respecto a eso, digamos, en mi casa, por ejemplo, yo convivo con niños, convivo con algún familiar, sobrinos, o incluso veo vecinos que tengan esas características. ¿Qué cosas puedo ya ver en el día a día? Porque estas son características generales, Silvana, pero ¿qué cosas, por ejemplo, para nuestros televidentes podemos ver? Veo que el niño hace esto, no hace estas cosas. ¿Cómo podríamos orientar así? Va variando de acuerdo a las edades. En el caso de los niños más pequeños, lo que vemos es que inicialmente esa aparición o ese lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, no está presente. Y luego va apareciendo paulatinamente, y cuando va apareciendo vemos que no tiene como esa función práctica. Hay un lenguaje que tiene que ver con el lenguaje no verbal, que es el uso de gestos para poder explicar, que es el lenguaje que tiene que ver también con señalar o con mostrar. En el caso de los niños más pequeñitos, es decir, entre los 18 y los 24 meses, vamos a darnos cuenta que ellos no señalan, no muestran, no tienen interés por ir donde el adulto, decir, por ejemplo, lo usual es que digan sin tener que hablar, o mamá mira, o algo que se llama la mirada en 3 puntos, que es mirar el objeto, mirar a la persona y volver a mirar el objeto, o la mirada compartida, que es poder saber hacia dónde está mirando el objeto la persona sin que me lo digan, o sea, seguir esa línea de visión hacia ese objeto. Entonces, eso es lo más evidente, digamos, que en las edades más tempranas. Luego, ya cuando los niños logran hablar, logran iniciar interacciones, vamos a dar cuenta que las interacciones están muy restringidas a ciertos amiguitos en particular, o de pronto no comprenden ciertas situaciones sociales que ocurren en este entorno. Entonces, por ejemplo, no entienden mucho todo el lenguaje no verbal relacionado con gestos. Entonces, esas características que nosotros, digamos, son invisibles aparentemente, ellos no las logran discriminar o diferenciar. Y eso hace que muchas veces esas situaciones sociales sean difíciles de interpretar y por lo tanto de buscar soluciones. Y bueno, ya a la medida que van creciendo, vamos viendo que muchos de estos generan aprendizajes, y por ejemplo lo que es la mirada compartida se aprende, el contacto visual se aprende, pero es un contacto visual que no está dado, digamos, con esos cambios sutiles de miradas que tenemos, sino que es un contacto visual que puede ser directo y que realmente todo el tiempo te están viendo, y la característica del contacto visual es que tú ves, te vas y regresas. Hay unos intereses restrictivos en ciertos temas en particular, y tienden a no entender ciertas situaciones sociales presentes en un día a día. Okay. O sea que también es importante ver evolutivamente cómo está este niño, en qué momento evolutivo está, y así van a ser las características, lo cual implica entonces, por supuesto, que las características van evolucionando en función de la edad del niño, ¿cierto? No esperaríamos que en un mismo niño, un niño que está a una edad y tiene un trastorno del espectro del autismo, sea igual a medida que va creciendo, sino que va cambiando en sus características. Aquí hay otro tema importante, y es, por ejemplo, que en el caso de los más pequeñitos hay mucha inquietud motora.
es bastante marcado, la dificultad para permanecer en puesto, la dificultad para orientarme hacia lo que está, digamos, externamente, y muchas veces lo que ocurre es que como no logro comprender lo que pasa a mi alrededor, no logro interiorizarlo, porque a nivel sensorial tenemos fallas de integración como tal, es decir, para comprender de manera organizada lo que está pasando, pues yo me dedico a algo en particular. Y vemos que son niños que de pronto cuando hay un sonido no se orientan, o cuando lo llaman por su nombre tampoco hay una orientación, y normalmente vemos que cuando esto va evolucionando, esa orientación del nombre sí aparece, pero está acompañado de un interés particular. Es decir, si yo te digo, no sé, Raúl, no se orienta, pero si le digo Raúl toma, se orienta. Entonces ahí comenzamos a ver y seguimos viendo cómo ese interés particular es el que va marcando como el proceso. Realmente no es la socialización, sino el interés particular sobre lo que yo quiero, mis deseos, mis intereses muy puntuales y restringidos, ¿cierto? Nos preguntan aquí, doctora Silvana, si existen grados de autismo. El grado va dependiendo mucho de la funcionalidad, es decir, de qué tan funcional es el niño. Hay escalas que miden el grado de autismo con relación a cómo se adapta al entorno, cómo el grado de flexibilidad, y nos van a medir de alguna manera, hablan de 5 grados aproximadamente, y nos van a permitir identificar, pero realmente yo pienso que, mi recomendación particular no es preocuparse por el grado en el que el niño está, sino cuáles son las fortalezas del niño, cuáles son las debilidades, y siempre potencializar o llevar todo hacia un uso funcional de esas herramientas que el niño está logrando. A veces cuando nos quedamos o nos preocupamos en los grados, es como si nos cerráramos, digamos, la visión hacia lo que el niño puede lograr. Y lo que estamos viendo ahora en el autismo es que estos niños están alcanzando logros grandísimos. Tenemos niños ahora mismo estudiando en universidades, tenemos niños, digamos, teniendo un desarrollo laboral adecuado, y cuando tú te reduces a en qué grado está, es como si dijera, bueno, puede llegar a este punto o está en este punto, y a veces olvidamos que puede ir mucho más allá, que es lo que estamos viendo ahora, niños que de verdad tienen un avance espectacular durante el proceso. Ok, en la experiencia, muchas gracias Silvana, en la experiencia que han tenido, por ejemplo, en el Centro Neuroconductual del Caribe, que es donde tú practicas tu profesión, ¿cuál sería entonces esa intervención? ¿En qué consiste? ¿Cómo lograr eso de llevar de un niño que tiene lógicamente dificultades, por ejemplo, en el lenguaje, y es a veces difícil para muchas personas pensar cómo alguien que tiene una dificultad en el lenguaje o en el desarrollo del lenguaje puede llegar a tener un desarrollo en una universidad o un desempeño laboral? ¿Cómo se logra? ¿En qué consiste esa intervención? Bueno, lo principal de la intervención, y es lo que hemos venido conversando, es trabajar sobre las fortalezas y debilidades. Y eso se hace o se realiza a través de una evaluación. En este caso es la evaluación neuropsicológica, que nos permite determinar en qué punto está el niño y hacia qué punto vamos a lograr. Es súper importante dentro de este proceso no solamente tener claro, sino que hay muchas áreas que entran como a interrelacionarse. La intervención por fonología es básica, es súper importante, pienso que es una como de las esferas más relevantes. El enfoque de integración sensorial también ha mostrado grandes logros a través por lo que ya hemos conversado antes. Y la familia es el otro ente importante a tener. Entonces, cuando todos manejamos y estamos bajo una misma estructura, un mismo objetivo, es mucho más fácil obtener resultados. ¿Cómo se hace el proceso de identificación y de intervención? Nosotros primero lo que hacemos es una evaluación, en este caso una evaluación del desarrollo, en el que identificamos cómo se encuentra en términos generales el proceso de desarrollo en los niños, cuáles son sus fortalezas en el área del lenguaje, para saber de dónde vamos a partir, siempre llevándolo hacia una funcionalidad del lenguaje y un interés social. Partimos desde ese desarrollo motor, cuáles son esas características, qué puede hacer, qué le podemos exigir y hacia dónde lo vamos a llevar para generar una mayor funcionalidad en sus hábitos de rutina diaria y en todo lo que tiene que ver con sus destrezas académicas. Y un proceso cognitivo que nos va a permitir entender cómo está comprendiendo el mundo, cómo lo está interpretando y poder partir de eso para generar otros objetivos. Eso, digamos, como en términos generales. A partir de esa evaluación que identificamos esto,
planteamos cuáles son las terapias que van a ayudar a fortalecer esto y cuál va a ser el enfoque, porque van a variar los enfoques. Por ejemplo, si estamos frente a fonoaudiología, si necesitamos solamente fonoaudiología, o el enfoque es un enfoque más miofuncional, porque la aparición del lenguaje pues, puede estar interferida por bajo tono muscular a nivel orofacial, y eso es lo que realmente no permite la aparición del lenguaje. Si en terapia ocupacional realmente se necesita el enfoque de integración sensorial o necesitamos otro enfoque para trabajar. Y desde el área de rehabilitación, ¿de dónde tenemos que partir? Por ejemplo, si lo que vamos a comenzar es a trabajar sobre el tema de la flexibilidad, que pienso que es como el punto más importante, cómo comenzamos a trabajar sobre esa flexibilidad y todas esas bases que son todas las orientaciones a estímulo, todo lo que son seguimientos visuales, que son lo que posteriormente nos van a ayudar a mejorar los procesos atencionales, pero que también nos van a ayudar a favorecer en el niño esa orientación hacia el otro. Luego eso nos va a ayudar a mejorar un sostenimiento visual y después una imitación motora. Algo que pasa en los niños con autismo, sobre todo los muy pequeños, es que le cuesta imitar los patrones o los movimientos de los otros, que son la base de las conductas sociales y de las conductas de juego. Entonces ahí vemos es cómo todo comienza a unirse y cómo, a través de este proceso identificamos esas necesidades para favorecer un tema de independencia en casa y poder darles recomendaciones a padres, poder trabajar en el tema de juego, porque bueno, hay algo importante, y es que el juego como tal ayuda no solamente a entender al mundo, sino a poder acercarme al otro. Entonces, al saber cómo está el niño y cómo está ese desarrollo, permitimos identificar cómo podemos, en qué momento de juego estamos y a qué momento vamos a llevar. De acuerdo. Es interesante entonces cómo todo ese proceso se va como escalonando ante eso, pero quiero rescatar un par de cositas que has dicho que me parece importante resaltar justamente. La primera es el trabajo con la familia, es decir, es fundamental, y justamente de eso se trata nuestro programa, de brindarle a nuestros televidentes, a las personas que nos sintonizan por el canal y por las plataformas digitales, justamente qué hacer. Imaginemos entonces que tenemos un papá aquí, ¿qué puede hacer en casa para apoyar todo ese proceso de intervención? Seguramente es una pregunta que te harán todo el tiempo en la consulta. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo esperar de la rehabilitación también? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, lo primero que se le trabaja con los papás es, obviamente, basarse en las necesidades individuales de su hijo. Identificar que nosotros cuando vamos a hacer estos cambios a veces queremos cambiar al niño, pero primero tenemos que entender al niño y a partir de ese entendimiento poder hacer los ajustes o las adecuaciones que se necesitan. Es decir, que llegar y simplemente decir, pues tiene interés por los carros, por ejemplo, y no exploro, no tengo de pronto interés por otras cosas, simplemente le oculto los carros y no le vuelvo a presentar los carros, genera estados de ansiedad en el niño y no es que no se deba hacer, sino que debemos saber, cómo colocarlos, pero para eso es importante que el papá conozca, esos intereses. Hay algo súper importante y es el uso funcional del lenguaje, y es que muchas veces ellos comienzan a hablar, pero no está, que los papás logran comprenderlos tan bien que aprenden a leer ese lenguaje no verbal que ellos tienen y no le fortalecen ese uso funcional. Algunas recomendaciones que dicen es que llevemos a los niños a que expresen lo que necesitan, entonces los papás comienzan galleta, hasta que no te dé la galleta no te la entrego. Pero mi recomendación es utilizar, por ejemplo, palabras que nos ayuden como dame, que es una palabra que lo puedes utilizar con muchas cosas y que él va a comenzar a entender que cada vez que dice dame hay una respuesta y va a comenzar a entender cuál es la función que tiene el lenguaje y se va a motivar mucho más para comenzar el tema del lenguaje. Otra característica súper importante es ese tema de flexibilidad o ese tema de experiencias. Y una recomendación que yo le doy mucho a los papás es, por ejemplo, tener los juguetes organizados y ir variándole los juguetes para que puedan explorar y no se queden siempre con los mismos juguetes. Si yo siempre le tengo todos los juguetes expuestos, el niño pues no va a tener interés por experimentar con nuevos juguetes. Entonces ir variándoselo y acompañarlo, porque a veces los ponemos a jugar, pero de pronto no nos sentamos al lado de él y no le mostramos, por ejemplo, lo que podemos hacer con el juguete. En el caso del autismo hay que enseñarlo a jugar, hay que enseñarle cómo funciona el juguete, iniciando qué tipo de respuestas tiene ese juguete, entonces hay que acompañarlo mucho. Otro tema para el tema de flexibilidad es
cómo nosotros le presentamos esas actividades. Entonces, una recomendación súper importante y a mí me ha funcionado de verdad en todo este proceso, y es, por ejemplo, cada vez que salimos hacer diferentes cosas. Si vamos al mismo parque, esta vez llevamos la pelota, la próxima vez llevamos burbujas, luego llevamos tiza, y le mostramos al niño que ante esas mismas situaciones podemos hacer tener diferentes experiencias. El tema de la experiencia, el tema de jugar, el tema de que los papás se vinculen en esta participación es súper importante. No sé qué otra pregunta. Sí, interesante lo que dice. Yo, como siempre, tomo mis notas para ir recapitulando todo lo que hablamos, nos hablan nuestros invitados. Lo primero me pareció muy bonito de esa parte es, el objetivo no es cambiar al niño, ¿cierto? Es comprenderlo y poder modificar algunos aspectos, porque en realidad, al ser una alteración del neurodesarrollo, tal vez va a ser una característica del niño, ¿no? Va a ser de pronto un niño o una persona que, aunque sea funcional, que se valga por sí misma, va a ser una persona que va a ser un poco diferente al resto, y eso no está mal. Es decir, nosotros somos diferentes, todos somos diferentes. Correcto. Entonces es un poco cambiar primero nuestra mentalidad de es que quiero este niño que se parezca al resto, cuando en realidad ninguno se parece realmente, y también poder pensar que puede llegar a ser independiente, a tener buena calidad de vida, a tener bienestar, tanto el niño como su familia, a pesar de tener unas características diversas. Es tratar de trabajar eso. Eso es lo primero que nos has dicho. Lo segundo es incluso trabajar sobre el juego en términos de inflexibilidad. Poder, por ejemplo, trabajar aspectos relacionados con cómo jugar, modelar, mostrarle cómo es que se juega, cambiar los juegos, ¿cierto? Y también algo que suele pasar mucho es esto del la funcionalidad del lenguaje verbal, ¿no? Poder irle incrementando el nivel de exigencia, y aunque los papás, incluso hay madres que llegan y dicen, no, es que yo estoy orgullosa, o un papá que dice que estoy orgulloso porque yo lo miro y ya sabe qué quiere, pero eso sí, genera esa complicidad, pero no es algo que beneficie el desarrollo del lenguaje, sino que por el contrario lo mantiene en ese no tiene la necesidad de comunicarse, entonces simplemente, pues si no necesito comunicarme, pues no lo voy a hacer. Claro, entonces esos son puntos que podemos ya irnos llevando a casa. Exactamente. Silvana, hay muchos padres que sienten de pronto miedo o angustia porque no saben cómo los docentes pueden trabajar en estos aspectos. Bien, entonces aquí no solamente nos están viendo nuestras mamitas en las casas, sino también aquellos docentes. ¿Cómo podemos ayudarles a ellos también a que puedan trabajar con niños que están diagnosticados con autismo? Ok, súper importante en esta parte. Normalmente en el autismo hay algo, y es todo este tema sensorial. Y creo que es lo que más complica, digamos, la situación de colegio. Porque en el colegio están expuestos a muchos estímulos, y eso hace que en algunas ocasiones los niños estén más irritables o estén más molestos. Entonces, tener en cuenta, digamos, esas características sensoriales individuales de ese niño para ayudarle a calmar o a brindarle estrategias de calma. Por ejemplo, si el niño tiene hipersensibilidad auditiva, estando en un salón es más probable que se irrite que si está solo. Entonces, ¿cómo nosotros como adultos le podemos brindar ese estado de tranquilidad? Y, por ejemplo, mediante los acuerdos verbales con los niños, le podemos explicar: cuando te sientas de esta manera, pues podemos irnos a este lugar, o me puedes pedir un abrazo y yo te ayudo, o podemos utilizar estas estrategias para calmarnos, por ejemplo, contar del 1 al 10, o utilizar una botella de calma, por ejemplo. Eso se puede utilizar. En el caso de los más pequeños, el acompañamiento es más cercano, porque todavía, como no está ese uso funcional del lenguaje, no tienen la capacidad de decirles que el ruido me molesta y por esto me siento de esta manera. Entonces, es estar muy digamos, pendiente de esta situación y anticiparte ante esos momentos y ayudarlos a generar esos estados de calma. Hay cosas importantes para tener en cuenta, y es el tema de la comprensión del lenguaje expresivo y el lenguaje comprensivo. Hay palabras que nosotros en el consultorio
consultorio utilizamos y que nos sirven mucho y que son palabras que nos ayudan en estos momentos para poder regular la conducta del niño. Entonces, por ejemplo, tiempo es una palabra que nosotros utilizamos como anticipatorio a un cambio o a la finalización de una actividad, y al saber que se espera de esa palabra es mucho más fácil manejarlo dentro del colegio. De hecho, nosotros la utilizamos en consultorio, luego la trasladamos a colegio y los niños se logran organizar y es mucho más fácil para el docente. Que entiendan, por ejemplo, un momento que son las esperas. A veces en esas situaciones de colegio en las que todo el mundo quiere hablar o que todo el mundo... nosotros utilizamos mucho o un gran número de palabras para explicar eso, y con estos niños se necesitan palabras muy cortas, muy precisas y que sea la misma palabra para que les sea más fácil comprenderlos. También es importante, digamos, identificar en sus tiempos de trabajo. Es súper importante porque acá los tiempos normalmente, por las dificultades hacia orientación, las dificultades en atención, y muchas veces muchos de estos niños tienen bajo tono muscular, sus tiempos de trabajo son muy cortos, y esa es una de las principales dificultades que tienen los profesores. Nosotros una recomendación súper importante que damos y es generar habituación con los niños, es decir, plantear las tareas o las actividades de tal manera que tengan espacios de trabajo y espacios que puedan descansar en el mismo puesto de trabajo, que no le generen más trabajo al profesor, pero que el niño pueda estar tranquilo. ¿Por qué? Porque eso después se detona, digamos, en otros comportamientos disruptivos. Entonces son niños que se levantan a caminar o que se levantan a correr, que es la queja constante pues que tienen los profesores. Yo pienso que el conocer y el investigar y el saber, el recibir retroalimentación del equipo de apoyo del niño es algo súper importante. Es algo que no siempre se hace, pero enriquece y permite conocer la necesidad individual de ese niño y trabajar de forma individual con ese niño. Interesante. Entonces ya hemos hablado para los padres algunos tips, ahora hablaremos de algunos otros. Tenemos unas preguntas que nos han ido enviando por redes sociales. También tenemos ahora algunos para los docentes, los padres de familia, saber también, o directivos de colegios o de escuelas. Pero quiero de pronto aclarar algunas de las palabras que nos has dicho. Por ejemplo, me llamó la atención lo de la botella de la calma. Cuéntanos un poco cómo es eso, cuéntales a los televidentes qué es eso de la botella de la calma. Estrategias puntuales para llevarnos Son siempre. Estrategias que ayudan al niño a generar estados de tranquilidad. Entonces, es una botellita. Puede utilizarse cualquier botella, se le coloca agua y dentro se van a colocar elementos que puedan generar, por ejemplo, pompones, botones, las escarchas sirven mucho, y en esos momentos en los que el niño está, es un estímulo sensorial visual que ayuda a que el niño de pronto se desconecte con lo que está pasando, se conecte con esto y genere ese estado de tranquilidad. Yo normalmente esto lo recomiendo con respiraciones, es decir, mirar la botella y luego asociarla con podemos respirar, vamos a respirar del 1 al 10, por ejemplo, y luego quitamos esa botella y simplemente queda el hecho de respirar del 1 al 10 para ayudarlo a esos estados de tranquilidad. Excelente. Otra palabra clave que nos dijiste, por ejemplo, anticipación. Es importante anticipar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podrían hacerlo también nuestros televidentes? Ok, anticipar es adelantarse a circunstancias o situaciones que sabemos que van a pasar. Es decir, por ejemplo, si sabemos que el niño se va a irritar en los momentos en los cuales de pronto se sienta en el círculo porque todos los niños están en ese momento gritando, por poner un ejemplo, la profesora se anticipa explicándole al niño previamente lo que va a suceder y organizándolo de tal manera de esos estados digamos, de tranquilidad, dárselos antes de que esa situación aparezca. O, por ejemplo, muchas veces los niños en casa lloran o tienen manifestaciones cuando no se le dan las cosas inmediatamente. Tú te puedes anticipar explicándole que va a pasar un tiempo antes de que se los des. Una recomendación que yo doy es cuando tengamos algo de interés del niño en la mano, enseñárselo utilizando las anticipaciones, un momento, y le cuento 1, 2, 3, 4, 5 y se lo entrego. Yo así estoy evitando que aparezca, digamos, una situación de pataletas o de berrinche, simplemente con explicándole cómo funciona y adelantándome, porque ya como papá sabemos que eso va a pasar. Ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que inicialmente es muy rápido, luego lo vamos alargando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que simplemente utilicemos un momento, por ejemplo. Ok, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero bueno, la idea es que
nos están dando herramientas muy útiles, muy prácticas, económicas también, porque Sí. no tienen un valor financieramente alto ni nada, pues una botella, por ejemplo, con elementos que puedan allí verse y que generen esa sensación de calma en los niños. Bueno, y también para ir también dando aspectos ante situaciones, tal vez la expectativa, como les decía, como te decía antes, de muchas preguntas que nos han mandado sobre situaciones puntuales. Entonces, vamos a hacer el juego de yo te digo situaciones, tú nos dices cuál sería tu recomendación de experta sobre situaciones y cómo manejarlas. Tú has mencionado una, por ejemplo, manejar pataletas, ¿no? El llamado berrinche, que quiere algo o no quiere hacer algo, y entonces, ¿cómo es que podremos hacer, sabiendo que tal vez eso es una característica de cualquier niño, por supuesto, pero cuando hay un trastorno del espectro del autismo, tal vez existe un componente adicional que genera, pues obviamente, una complicación, o parecería una complicación mayor? Bueno, en el caso de los berrinches hay varias cosas para tener en cuenta. El berrinche es la conducta o el resultado final, es lo que nosotros estamos viendo. Pero eso tiene toda una serie de, digamos, otras características asociadas. Entonces, hablar del berrinche en sí como tal es complicado porque hay situaciones que lo pueden generar. Por ejemplo, este que conversábamos era un momento cuando los niños no saben esperar y nos damos cuenta que quieren las cosas inmediatamente. Hay otro que está dado porque realmente ellos quieren algo y nosotros no los comprendemos. Entonces, normalmente lo que hacemos es permitirle al niño que esté un poco más tranquilo. Hay algo importante, y es que a nosotros nos enseñan que el berrinche simplemente es ignorar la conducta del niño, esperar que se calme y luego sí dirigirnos al niño. Y bueno, en el caso del espectro es un poco más difícil porque muchas veces el ignorar no está la solución. Hay momentos que sí, que definitivamente se tiene que ignorar cuando el refuerzo es un refuerzo porque quiero llamar la atención, pero la mayoría de veces son niños que no saben cómo estar en los estados de calma, que no saben cómo calmarse. Entonces, más hablamos de un acompañamiento en ese momento. Entonces, el niño puede ser cargado, puede ser abrazado, y al brindarle estos estímulos que se llaman estímulos propioceptivos, que nos ayudan a organizarnos, el niño se logra calmar con mayor facilidad, que es lo que hace la botella de la calma en los niños más grandes. En los más pequeñitos lo hacemos de esta manera. Pero ¿qué es lo más importante de aquí? Es que una cosa es calmar al niño y otra cosa es permitirle. Entonces, en el caso del berrinche es súper importante que si le dijiste no, era un no, aunque tú lo acompañes a que él se calme y podamos después conversar, pero el no es no. Y es súper importante con los papás trabajar sobre esto, y es que hay cosas que definitivamente son un no. Hay cosas que podemos hacer acuerdos, o primero hacemos esto y luego hacemos esto, y hay otras que no. Entonces, digamos que muchos de los berrinches aparecen porque no están realmente acostumbrados a que les digan que no. O sea que no hay respuestas para todos, para todos no es igual. No. La forma como se trabaja es diferente en cada caso, ¿cierto? Sí, por ejemplo, hay otros niños que son más sensoriales y realmente es una necesidad sensorial lo que está apareciendo, y nosotros lo que estamos viendo es un berrinche. Por eso es importante todas estas evaluaciones que se hacen previa para identificar cuál es la necesidad sensorial, y vemos si estamos frente a una necesidad sensorial, si estamos frente a una forma de solicitar, porque a veces se acostumbran a llorar como forma de solicitar las cosas, en vez de utilizar dame u otra herramienta, o si simplemente estamos frente a una circunstancia en la que él ha comenzado con un desarrollo cognitivo que lo lleva a querer manejar ciertas situaciones a su parecer y no de pronto con lo que los papás quieren. Claro, y de acuerdo a lo que ustedes mencionan, pues también, Carlos ya lo decía en algún momento, normalmente los niños también se sienten a veces frustrados cuando no pueden llevar a cabo alguna actividad. En este caso, pues es un poco más marcado. Entonces, Silvana, nos gustaría que nos dijeras cómo manejar la frustración en los niños que tienen este diagnóstico. Bueno, pasa digamos, muy parecido a lo que pasa con el berrinche, y es la razón por la cual aparece la frustración. O sea, van variando, y realmente creo que ahí no siempre hay mucha variedad con niños sin el diagnóstico. Realmente la frustración está dada por lo general a conductas repetitivas muchas veces. Ellos quieren organizar las cosas de alguna manera, en el mismo orden, y cuando esto no aparece, aparece la frustración. Entonces,
Las estrategias en ese momento es brindar calma al niño, como ya lo hemos mencionado, pero hay que trabajar con lo que está previo a ese proceso de frustración y es las recomendaciones que dimos en cómo dar un ambiente más flexible, en el que el niño vea de que hay muchas opciones. Eso va a ayudar mucho, digamos, en el caso puntual, porque la base no está en ese momento, la base está en todas esas necesidades previas que tiene el niño. Ahí es importante, por ejemplo, si sabemos que la frustración está, es que muchas veces es porque no encaja precisamente la ficha en donde tiene que encajar. Entonces, nosotros como adultos entramos a explicarle al niño que estamos para acompañar. Algo que hacemos es, mi amor, yo estoy aquí contigo. Ven, yo te ayudo, y le enseñamos la palabra ayuda. En todo momento la ayuda, para que él vea de que, bueno, estamos como adultos colaborándoles dentro del proceso. Y que la usen además ellos también, porque una forma, digamos, de reducir esto es que cuando ellos comienzan a utilizar ayuda. Entonces, esto es un entrenamiento realmente. Antes que el niño se frustre, antes de que aparezca esa situación, nosotros le decimos, ayuda, ¿quieres que te ayude? Te ayudo, y lo ayudamos a solucionarlo. Como él está entendiendo que la palabra ayuda significa una colaboración, él luego va a comenzar a repetir la palabra ayuda, y ya después nosotros le decimos, listo, ok, yo te puedo ayudar en esta, pero esto lo puedes hacer tú solo. Esa es una forma, digamos, que lo que tiende a pasar más en los niños con el diagnóstico de espectro, y así lo resolvemos, y realmente creo que a mí me ha funcionado durante mucho tiempo así. Entonces es importante anticipar la palabra ayuda. Sí. Y ayudarlos a que ellos, digamos, conozcan qué es lo que pasa en el espectro en sí. No conocemos el significado muchas veces de ciertas palabras o ciertas órdenes. Nosotros lo que hacemos es, en las situaciones en las que esto no está pasando, porque obviamente si ya está en la frustración, pues en ese momento no va a funcionar la palabra ayuda. Pero si en otros momentos previos le comenzamos a enseñar lo que significa esas palabras, en el momento que aparezcan, bueno, ellos ya van a saber que tiene un significado y que lo puede utilizar como forma de resolver. Esto siempre llevándolo a que posteriormente sea el mismo niño el que resuelve la situación. O sea, nosotros inicialmente ayudamos y le colaboramos, pero tenemos que comenzar a explicarle que él también lo puede resolver. Perfecto, Silvana. Okay. Otro aspecto que también nos mencionan muy importante antes de empezar con el cierre del programa del día de hoy es cómo manejamos la selectividad en la alimentación, porque es una de las preguntas que también nos están haciendo mucho es, bueno, mi hijo solo come esto y nada más le gusta esto, ¿cómo podemos trabajar para que su alimentación sea un poco más variada? Ahí hay 3 cosas importantes, bueno, 4. Uno, son las necesidades sensoriales. Si no se aborda la necesidad sensorial, es muy difícil, digamos, trabajar con el tema de alimentación, porque realmente el niño le desagrada esa sensación. Entonces, el tema de integración es súper importante. 2, muchas veces no solamente es la integración, sino son el mismo bajo tono muscular que lleva a que yo prefiero unos alimentos y otros. Entonces, estos niños prefieren las papillas, los panes, todo lo que sea suavecito, porque no me genera fatiga. Entonces realmente a veces no es que sea selectivo, sino que evito comer esto porque eso me cansa, entonces yo pues prefiero no comer. Cuando esas dos se solucionan, pues ya viene un tema más de motivación y está más relacionado con el tema de flexibilidad. Como lo que conozco y lo que ya sé cómo sabe, y como me cuesta, digamos, explorar y conocer más allá, simplemente lo voy a evitar. Entonces, bueno, esa parte es mucho más divertida. Aquí podemos trabajar con muchas cosas, y es cómo motivamos al niño a ese tema de alimentación. Uno, importante que los nuevos alimentos que se van a probar no se los demos en grandes cantidades, sino en poquitas cantidades. 2, la presentación, por ejemplo, los platos en los que se le presentan, que sean platos diferentes, que sean de sus motivos, que sean llamativos, lo mismo que con los cubiertos. Algo que a mí me ha funcionado, digamos, en la recomendación con papás, y es probar con los cortadores de alimentos y presentárselos de forma diferente para que sean más llamativos para el niño. Pero lo más importante, de verdad, es que sean poquitos, porque a veces nosotros lo que hacemos es que le queremos dar nuevos alimentos y le presentamos todo. Es más fácil, dentro de lo que él ya come, ir presentándole nuevos alimentos, por ejemplo. Y que también nosotros los comamos, porque los papás a veces me dicen, no, es que yo quiero que él coma, pero ustedes comen verdura, no como. Pero tú comes esto, no. Entonces los niños aprenden por repetición. Así es. Sí, sí, y bueno, una última pregunta también sobre
el aspecto que puede ser muy preocupante a veces para los padres es la socialización. ¿Cómo promovemos esa socialización? Es lo que antes de cerrar el programa. Ok, bueno, en el tema de socialización es súper importante exponer también al niño a las situaciones de socialización. Lo que tiende a pasar, digamos, habitualmente es que los papás quieren que los niños mejoren los procesos de socialización, pero cuando revisamos la socialización realmente está solamente dada en el colegio y poco en otros entornos. Entonces, para socializar tengo que estar expuesto a la socialización, o sea, no hay otra forma de hacerlo. Es importante ir respetando al niño. El niño inicialmente va a estar sentado al lado del otro niño y es permitido no obligarlo a que juegue con el otro niño, sino que simplemente se acostumbra a estar en presencia de otros niños. Cuando nosotros damos la recomendación de cómo jugar y cómo enseñarle a jugar, es súper importante porque si no tengo las herramientas de cómo jugar, pues tampoco voy a saber cómo me inicio con el otro. Si no tengo las palabras principales como vamos, ven, toma, es tu turno, por ejemplo, que nosotros le enseñamos mucho a respetar los turnos y esperar eso, el niño pues tampoco va a tener las herramientas desde el área de lenguaje para hacerlo. Entonces, importante trabajar sobre esta parte. Otro, digamos, aspecto es que tenemos que inicialmente ser partícipes, es decir, a veces simplemente dejamos al niño jugar y esperamos que el otro niño genere ese proceso de juego. Y el otro niño pues tiene su mismo, digamos, nivel de desarrollo, entonces pues él va a jugar a lo que le quiere y de pronto puede que tenga el interés por jugar o de pronto le digan, no me contestó, no me dijo nada y yo prefiero hacer otra cosa. Entonces sí, como adulto, al comienzo nosotros ayudarlo a generar esas situaciones de juego y llevarlo. Tratar inicialmente de buscar que sean los mismos niños, porque en la medida que como hay una dificultad para adaptarse, si me va variando el niño, de pronto lo que logré al final con este niño, a la siguiente pues me toca volver a comenzar con el siguiente. Entonces tener como un grupo de juego constante también va a funcionar. Y trabajar con todo desde los procesos terapéuticos, lo que tiene que ser la imitación motora. El niño aprende el juego imitando y busca al otro imitando. Entonces si esa imitación motora no está o ese interés por imitar no está, también es difícil que la socialización como tal aparezca. Muchas gracias, Silvana. El día de hoy nos has dejado una caja gigante de herramientas, tanto para los padres de familia como para los docentes y para todos los que están interesados en ayudar a estos niños que tienen el diagnóstico. De verdad, te damos las gracias por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación, por haber venido a nuestro canal. Bien, y bueno, a todos nuestros televidentes, recuerden que todos esos temas de interés los pueden enviar a nuestras redes sociales. Aquí estamos para trabajar en torno a la salud mental de todos. Recuerden que hay salud mental positiva para todos y que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, SM Positiva, Twitter, S Mental Positiva, en CTV Barranquilla y en Facebook Live. Así que nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Giros, estamos de fiesta con la K Millonaria de Colombia. Cada 5 minutos gana hasta 462 millones. Así de fácil es jugar y ganar con cash en Supergiros. Colaborador autorizado. Aplica descuentos de ley. Sin tanta vuelta. Con un abrazo que protege, expresamos mejor nuestro sentir y mantenemos intacto nuestro auténtico compromiso por servir con tenacidad. Evolucionamos para ti. Mutual Ser EPS. Atención sin tanta vuelta. Hola mi gente, mi nombre es Karen Carvajanino y hoy estoy desde un sitio absolutamente novedoso.
que vean la calidad de esta sala. O sea, esto, una señora me dice ahorita, esto parece una sala de un aeropuerto VIP. Aquí hay orientadores, aquí todo está automatizado, aquí reducimos los tiempos de espera, hay todos los protocolos de bioseguridad y tú puedes venir o por una consulta prioritaria o puedes venir a ver un especialista o puedes venir a hacerte un examen, porque es que aquí usted tiene todos los servicios en un solo sitio. Yo quedo fascinada y feliz y espero que ustedes también. JN Distribuciones. Somos distribuidores mayoristas de medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio. Distribución a instituciones de salud en Barranquilla, la región Caribe y a nivel nacional. Si necesitas surtir tu droguería, escríbenos. Haz tu pedido a través de nuestras líneas de atención. PBX 605-370-4466, www.genericosjn.com. JN Distribuciones, 15 años de la mano contigo. Luifer Fontalvo Producciones. Luifer Fontalvo Producciones. Organizamos y te contratamos artistas de cualquier género musical para tus fiestas de matrimonio, quinceañero, eventos empresariales, públicos y privados. También tenemos alquiler de sonido, luces y personal logístico. Consulta con nosotros. Síguenos en redes @LuisFernandoFontalvo. @LuisFernandoFontalvo. Producciones y eventos. En la Escuela de Posgrados de la Sergio Barranquilla, formamos profesionales de alto nivel, capacitados para afrontar los retos del mundo de hoy y seguir aportando al crecimiento de la región Caribe. Estudia en la Sergio Barranquilla, Colombia y España, vigilado Mineducación. Evolucionamos para ti. Estamos ahora en el régimen contributivo, listos para brindarte una atención exclusiva y sin tanta vuelta. Encuentra en un solo sitio servicios y beneficios que aseguran tu salud y la de tu familia. No esperes más. Llama y afíliate ya. Mutual Ser EPS. Atención sin tanta vuelta. Tu bienestar, nuestro mayor sentido. Verte bien. Ópticas ATE. Trabajamos con el corazón para ti. Contáctanos. Te atendemos a domicilio. De ahora en adelante, si necesitas realizar una consulta sobre tu servicio de gas natural de Gases del Caribe, llama a la nueva línea de atención 605-322-7000. Si quieres conocer más información sobre tu factura, puedes ingresar a www.gascaribe.com. Papá, huele a gas. Si necesitas reportar una emergencia, marca al 164 desde cualquier celular o fijo. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe.